Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Crisis en el periodismo, crisis de periodistas, o más bien crisis en medios de comunicación. A ver, la pregunta es, porque en los últimos días, aunque también ya tiene un poco más de tiempo, pero sobre todo en los últimos días, se han dado cambios muy importantes en grupos radiofónicos, en periódicos, en medios digitales. Salen y entran periodistas. ¿Ante qué estamos? ¿Ante una nueva relación entre el poder político y los medios de comunicación que está implicando estos cambios? ¿O estamos hablando de una crisis económica de los medios a partir de la reducción de la publicidad gubernamental? ¿O estamos hablando quizás también de una falta de credibilidad hacia algunos de estos periodistas, sobre todo porque los cambios se están dando en el ámbito periodístico? Y esto está generando, como usted sabe, una polémica muy interesante, particularmente en las mañaneras, donde algunos periodistas pues ya se dan con todo y también se están dando en Twitter, en las redes sociales, en fin. De esto queremos platicar con Luis Guillermo Hernández. Él es un periodista, escritor, investigador, académico, Premio Nacional de Periodismo, que ha seguido puntualmente todos estos cambios y pues quédese, porque la interpretación que tiene de esto es sin duda muy interesante. Antes de conversar con él, le invito a ver las noticias más importantes para Media 20.1. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo nuevamente que los medios de comunicación tradicionales, que no ven con buenos ojos, así lo dijo, su administración, generan información falsa para afectar las acciones de su gobierno. Esto en referencia al abordamiento mediático de la presunta iniciativa del fiscal general Alejandro Gertz sobre la supuesta eliminación del delito del feminicidio al retipificarlo como homicidio agravado. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador. Por eso sigo sosteniendo que son benditas las redes sociales. Entonces, por eso todas estas deformaciones de la realidad, basta ver un periódico, el Universal, cualquiera, y van a ver cuántas mentiras. Y ante la polémica desatada en torno a la retipificación del feminicidio, hay que decir que la Fiscalía anunció que se integrará un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados que al final del mes presentará una propuesta de redacción del artículo que hace alusión al tema en el Código Penal. Un grupo de organizaciones no gubernamentales, entre las que destacan la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19, Social TIC, Wikimedia México y Tierra Común, lanzaron la campaña Salvemos Internet, orientada a presionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que reconsidere los lineamientos puestos a consulta sobre la neutralidad de la red. El argumento es que dichos lineamientos abren la puerta a la censura, al control, al bloqueo de contenidos y a los tratos preferenciales dependiendo de cuánto se pague. La neutralidad de la red es el principio que dice que en Internet todos los bits deben ser tratados iguales. No importa si son bits con noticias o bits con contenido mucho más simpático. El chiste es que sin importar cuánto pagas de Internet, puedas ver lo que quieras. Eso está bueno y así es justo como queremos que se quede, libre y abierto. Pero algunos viejos conocidos como estos quieren cambiar Internet y hacerlo a su modo. O sea que si Internet es una fiesta a la que todos estamos invitados, estos quieren ponerse cadeneros. ¿En serio quieres que ellos decidan lo que puedes ver, hacer y compartir? La consulta pública en torno a este tema cierra el próximo 6 de marzo y la idea es que las organizaciones no gubernamentales convocantes es que las personas usuarias de Internet envíen cuanto antes un comentario en defensa de la neutralidad. El comité de evaluación encargado de integrar las listas de candidatas para cubrir la vacante de comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió desde el año pasado una convocatoria solo para mujeres para tratar de equilibrar cuando menos un poco la balanza en este organismo, en este órgano autónomo que actualmente está en manos de 7 hombres. De las 67 mujeres que completaron el proceso de inscripción, solo 32 fueron aceptadas para realizar el examen, pero nunca se dio a conocer la información de por qué el resto de aspirantes
fue rechazado. Además, critica la especialista en medios y telecomunicaciones Irene Levy que el examen estuvo integrado en dos partes, una de preguntas de opción múltiple y otra que consistía en la elaboración de un caso hipotético, pero nunca se dio a conocer la ponderación que tenían ambas partes del examen. Así las cosas, este comité de evaluación ha emitido una nueva convocatoria en la que podrán participar ahora también hombres. El 28 de marzo será el examen y el 3 de abril, a más tardar, se enviará la lista de los finalistas de este concurso, pues, al presidente López Obrador. En medio de la vorágine que constituye Internet, nos encontramos con esta transmisión del espacio informativo del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en la que el comunicador Cristian Israel Quiñones realizó comentarios sexistas y misóginos en torno a Mónica Aspe, ex subsecretaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y actual vicepresidenta de Asuntos Externos de AT&T en nuestro país. Porque la señora Mónica Aspe ha tomado determinaciones absolutamente sola, como el desplegado que hizo en contra de la decisión del IFETEL en favor de los trabajadores, pues lo hizo ella solita. Y de hecho, si ustedes ven ese comunicado, es un comunicado lleno de rabia e histeria. La histeria no puede ser de hombres, solamente es de mujeres. En la recomendación de la semana tenemos el nuevo proyecto informativo de Violeta Radio, la primera radio feminista de México. Se trata de En Perspectiva, Noticias por la Igualdad. Podrá escuchar esta nueva propuesta de lunes a viernes a las 8 horas por el 106.1 FM en la Ciudad de México y en internet en violetaradio.org. Qué gusto que siga con nosotros en Media 20.1 y como le decía, hoy nos acompaña Luis Guillermo Hernández, periodista, escritor, Premio Nacional de Periodismo, también eres capacitador. Recientemente fundaste un nuevo medio de comunicación. ¿Cómo se llama? Sexta W. Sexta W. ¿La W es por la XW o por qué la W? La W es por las clásicas preguntas del periodismo. La sexta W es el cómo ocurren los acontecimientos. Ah, de acuerdo. Y es el énfasis de la plataforma de contenidos que creé. Que es periodismo de investigación. Así es es lo que tú has desarrollado y que has trabajado sobre todo los temas de seguridad. Así es. Buscamos todos los ámbitos informativos, pero estamos especializados en esta cuestión de la seguridad nacional, la política, la información dura que le llaman, ¿no? Claro. Oye, y aparte abriste un nuevo espacio periodístico en Rompeviento, ¿no? Así es, una alianza que logramos concretar con los colegas de Rompeviento, televisión por internet, un programa que nació el pasado 5 de febrero y que bueno, pues es una apuesta para información distinta, Radar, se llama los miércoles en televisión por internet. Y entonces, bueno, pues ahí está un poco explorando nuevas formas de hacer periodismo y de hacer comunicación. Exactamente. Y es que tú tienes una gran experiencia en el periodismo en México. Decíamos que has ganado un Premio Nacional de Periodismo, que fue por un reportaje ¿de qué fue? Un reportaje que hice cuando todavía existía Monitor, Grupo Monitor, un reportaje sobre niños narcotraficantes, multihomicidas, delincuentes, en el 2007. Bueno, he trabajado para casi todos los medios, Gabriel. Sí, entonces, así es. Creo que conozco bastante de la industria, ¿no? Sí, por supuesto, y también nos conocemos en el ámbito académico, ¿no? Además. Bueno, Luis Guillermo, a ver, ha habido estos cambios importantes. Vimos, por ejemplo, la salida, digamos, para hacer un recuento, ¿no? Así muy rápido en los últimos días, de Vicente Serrano, un periodista que estaba en La Octava, que es el nuevo proyecto pues que está encabezando la familia Aguirre de Grupo Radio Centro. Paralelamente, o más bien días u horas después, se da la salida de Julio Hernández López, astillero. Estamos viendo cambios allá en el Heraldo de México. De hecho, Imagen, Excelsior Televisión, pues prácticamente desaparece. Paralelamente, Pedro Ferriz de Con, que había regresado a la radio en un proyecto allá con Grupo 7, con Karen Sánchez Abot, empresaria, entre otros cambios. ¿Qué está pasando? Yo creo que estamos asistiendo, yo lo he dicho desde el año 2018, Gabriel, lo he dicho, estamos asistiendo a un verdadero apocalipsis en los medios de comunicación mexicanos, porque nunca como en estos tiempos había habido tal colapso del modelo económico de los medios,
de las figuras que prevalecieron durante muchos años en los medios y de las estructuras que soportaban a todos los medios de comunicación. Estamos en un momento en el cual estamos viendo desaparecer figuras emblemáticas, estructuras que pensábamos que nunca se iban a mover y modelos que pensamos que iban a subsistir durante muchos años más. Y no, estamos precisamente en este contexto, pues observando este cataclismo, verdadero cataclismo en los medios mexicanos. Ahora, ¿pero a qué se debe? O sea, en parte si es la publicidad gubernamental o es quizás que las audiencias ya no siguen a estos periodistas que antes aparentemente eran seguidos. Yo creo que es una combinación de factores. Ajá. No podemos culpar a una sola arista en esta dinámica. Me parece que es muy importante la reducción financiera que el gobierno federal, a partir de la llegada del nuevo gobierno, impuso, la reducción pues, prácticamente... Abismal, ¿no? Es decir, eran 10,000 millones de pesos al año. Así para es. que hoy quede que en alrededor de 2,000, 2,000, 2,500, 3,000 exactamente. millones de pesos. Sigue siendo mucho dinero, pero incomparable con lo que se manejaba en años anteriores. Exacto. O en sexenios anteriores. Y esto ha provocado un efecto demoledor en la gran mayoría de los medios, sobre todo en los grandes medios corporativos, que estaban acostumbrados a recibir grandes cantidades de dinero y que ahora ya no está ahí. ¿Esto qué provocó? El hecho de que el gobierno retirara la publicidad provocó que muchos medios que solo vivían de la publicidad gubernamental y que crecieron al amparo de la publicidad gubernamental, ahora estén en el colapso total y absoluto. Yo creo que el caso más paradigmático es el del Grupo Imagen y Excelsior, un grupo de medios que se consolidó en el sexenio de Vicente Fox, que creció en el sexenio de Vicente Fox, que se fortaleció y obtuvo concesiones en el gobierno de Felipe Calderón y que se convirtió en un monstruo y que ahora nos damos cuenta... En el gobierno de Peña Nieto, son los Así que es. ganaron la cadena de televisión. Así es. Compraron Excelsior, en el compraron último Grupo año, Imagen. Así es. En el último año, entre diciembre de 2018 y hoy, habrán despedido seguramente a más del 70% de su plantilla. Y estamos hablando de que era una plantilla verdaderamente monstruosa, porque tenían radio, televisión y diario, y además plataforma digital. ¿De qué vivía Excelsior? ¿De qué vivía el Grupo Imagen? De la publicidad gubernamental. Igual que muchos medios comerciales. Así es. No se preocuparon por crear un modelo de negocios que fuera alterno al flujo de recursos estatales, y cuando esto cesó, cuando el flujo de dinero se detuvo, pues los medios entraron en un colapso. Es lo que le ha pasado a otros grandes grupos corporativos, por ejemplo, al grupo de medios que controlaban los hermanos Macice. Ajá, Maxice. Maxice. Del Estado de México. Así es. Un grupo empresarial mediático muy importante con varios medios, revistas, estaciones de radio. Televisión, Así Efecto es. TV era de ellos, el grupo de Medios Capital eran de Así ellos es. también. En el sexenio de Peña Nieto tuvieron una expansión brutal. En 4 años adquirieron una gran cantidad de medios y entraron en un colapso en el preciso momento en el que entró López Obrador a la presidencia. Igual, no había recursos, empezaron a cortar gente, se deshicieron de prácticamente todo su aparato mediático. Luis Guillermo, tenemos que hacer un corte, pero después de esto nos gustaría que nos dijeras, porque nos dices, es no solo la publicidad gubernamental, Así es. sino que es también un colapso propiamente del modelo. Así que pues ahorita nos platicas cuál es tu impresión al respecto. No se vaya. Este mes estamos celebrando a uno de los medios de comunicación más importantes a nivel mundial, la radio, el medio más diverso, plural, accesible, difundido y que representa a los pueblos. El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, un día que fue proclamado y adoptado por la UNESCO desde el año 2012. La radio es el medio de comunicación que llega a cualquier parte del mundo. Su importancia y permanencia se ha mantenido por ser un medio informativo, adaptable, interactivo y dinámico. Aunque la tecnología va en aumento, junto con los sistemas de comunicación, la radio sigue interactuando con personas de todas las edades.
La principal intención de celebrar este día es darle la importancia a este medio de difusión, además de motivar y enfatizar en que se traten distintos temas de relevancia e interés social. Este medio es un puente de comunicación entre emisor y receptor y da voz a las distintas formas de expresión. El público se acerca a diversas experiencias sonoras y puede informarse de forma rápida, económica y eficaz sobre todo lo que sucede en el mundo. La UNESCO también tiene la intención de celebrar este día para hacer un llamado a las emisoras de radio a que defiendan y difundan la diversidad e igualdad de género. Además, pide abogar por el pluralismo en la radio. Esto quiere decir que se combinen los medios públicos, privados y comunitarios, que se fomente una diversidad en la redacción con distintos grupos de la sociedad y que se promueva la diversidad de los contenidos editoriales en todos los programas. A nivel mundial, el 75% de los hogares en países en desarrollo cuenta con acceso a este medio. Muchas tecnologías modernas no llegan a estos lugares. El Día Mundial de la Radio se ha convertido en una plataforma para fomentar ideas, unir voces y generar un intercambio cultural a partir de este medio de comunicación que genera y ofrece variedad de contenido de forma única y a pesar de que se ha ido transformando, continúa llegando hasta nuestros hogares. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros en Media 20.1. Gracias a Paulina Gómez por esta cápsula del Día Mundial de la Radio. La pasamos maravilloso celebrando a la radio y claro, celebramos también a los medios universitarios, a los medios públicos, ¿no? Que son obviamente fundamentales. A ver, Luis Guillermo, entonces, ¿qué está pasando? Es no solo, decías, la publicidad gubernamental. ¿Qué otro factor es? Otro factor muy importante es el derrumbe de la credibilidad de los medios. ¿Es de todos los medios o de los periodistas o qué? Me parece que es una combinación. Muchos periodistas, durante muchos años, yo puedo asegurarte que podría ser los últimos 30 años, muchos periodistas, muchas figuras ocuparon los espacios de todos los medios de comunicación. O sea, por ejemplo... Los veías en radio, los veías en prensa ¿ejemplos? Escrita, López Dóriga, Adela Micha, Pascal Beltrán del Río. Todos estos comunicadores, Riva Palacio, Pablo Iriart. O sea, los veíamos en todos los medios. Estaban en todos los medios, estaban en radio, estaban en prensa, estaban en portales, ocupaban todos los espacios en mesas de debate, ocupaban todos los espacios en todos lados. Compraban publicidad gubernamental con sus propios... En portales, ¿no? Ellos recibían publicidad gubernamental, no todos, pero sí algunos en sus propios portales. Se constituyeron en una élite que acaparó todos los espacios y todos los recursos. Esta élite, con la nueva estructura social que se creó a partir de, digamos, el 2006, empezaron a perder credibilidad, porque empezaron a estar cada vez más alejados de lo que la sociedad quería entender sobre lo que estaba ocurriendo en la realidad. Y más cercanos al poder. Así es. Cuando el poder al que sirvieron colapsó, ellos dejaron de ser significativos para la gente. Pero además hubo otra cosa, la emergencia de los medios digitales, de las redes sociales. Los periodistas en el mundo dejamos de ser importantes para la sociedad, porque ya ahora la sociedad se comunica sin nosotros, las noticias, ¿no? Pero a ver, abonando un poquito a todos ellos, a todos estos personajes que estaban en todos los medios, ahora son críticos del presidente, son críticos del poder. Es que están ahora ejerciendo su libertad de expresión que quizá no ejercían antes, y eso los convierte ahora en periodistas independientes, o tú cómo ves. Es decir, a lo mejor ahora sí son verdaderos periodistas y no como eran antes. Mira, te voy a decir una cosa que he descubierto en las redes sociales a partir de estas dinámicas. La sociedad ya no es tonta. La sociedad tiene hoy el poder y el control de su propia información. Con los dispositivos que cada uno de nosotros tiene a la mano, se comunica, se plantea, se debate, se discute. Y la gente sabe quién está mintiendo y quién no. Cuando el periodista juega a que es imparcial, a que es objetivo y a que no tiene una sombra detrás, la gente se da cuenta de que miente. Y la gente se da cuenta de que está ocultando sus verdaderas intenciones. O sea, estás diciendo que defienden aquello que defendían en la época anterior. Así es. Y ahora se ufanan de ser independientes y críticos. Y la gente no les cree. Como si lo hubieran sido siempre, cuando en realidad no lo fueron. Como si no tuvieran pasado. Como si no tuvieran pasado. Como si no tuvieran pasado. Ahora, tú has hecho algunas, has
has publicado algunos tweets realmente muy interesantes, ¿no? Hablas, bueno, dice, nunca hicieron periodismo, es un tuit tuyo, ¿eh? Nunca hicieron periodismo, nunca investigaron, recibían expedientes, filtraciones, boletines y los hacían pasar por reportajes, notas y crónicas. ¿Cómo esperan ahora que esas pandillas de escribanos, oye, qué duro, ¿no? Es duro. Es duro. Adictos al teleprompter se conviertan en periodistas críticos? Preguntas. Yo creo que la respuesta está en la sociedad, ¿no? Tú puedes ver, la gente que nos ve puede consultar las cuentas de cualquiera de esas personalidades y ver lo que la gente les dice, ver cómo les dicen a la cara que no les creen, que no tienen credibilidad, que han perdido toda la prevalencia como periodistas porque mintieron. Es la realidad, mintieron. Y la sociedad lo cobra caro. ¿Y a qué intereses entonces ahora sirven algunos de estos periodistas y Muchos- algunos de estos medios? Muchos de ellos están intentando rescatar lo que pueda quedar del naufragio. Esa es la realidad. A muchos de ellos los vemos tratando de buscar aliados o alianzas en los en grupos empresariales que son, pues, digamos, adversos al gobierno actual. Algunos de ellos están buscando a los gobernadores de los partidos opositores. Algunos de ellos buscan incluso a los viejos caciques regionales, pero ninguno de ellos se atreve a hacer, por ejemplo, lo que hizo Rompeviento, una campaña de fondeo público para que la gente donara para tener recursos. ¿Y por qué no se atreven? Porque seguramente saben que no podrían recibir recursos de la gente. Si la gente solo responde a quien le cree. Y eso es algo que está ocurriendo hoy, ¿no? Que por cierto es interesante, esto me recuerda, porque cuando sale un periodista, digo también para no, como dicen, personalizar, ¿no? Pero un periodista salió de un grupo radiofónico y entró a otro. Cuando se dio ese cambio, inmediatamente dejó de tener, es decir, tenía, por decir, cifras cerradas, 100,000 seguidores en Twitter, y una vez que sale, bajó como a 60,000, ¿no? O 50,000, la mitad. Entonces, a ver, este es un fenómeno muy interesante. O sea, por el hecho de cambiar de un grupo, no, son las cuotas, no son los trolls, son los bots que seguían para subir, pues ahora sí que artificialmente estos periodistas en cuanto a seguidores. Así es. El medio periodístico mexicano durante muchos años funcionó con la lógica de crear sus propios monstruos. Muchos de ellos estaban inflados con humo. Sí. Y ahora lo vemos. No saben ser críticos porque el periodista crítico no es aquel que lanza diatribas al poder, sino aquel que lo investiga, lo cuestiona, lo escruta y profundiza en esa indagación. No lo saben hacer, solo saben decir pues, cosas, ¿no? Sí, bueno, calificativos, como tú decías, hace más falta periodismo de investigación. Así y por es. eso de ahí vienen estos proyectos alternativos. Así es. Como los que tú estás encabezando y otros periodistas que quizá, pues bueno, en aquellas épocas no tenían esos espacios privilegiados. Cuando tú lanzas la pregunta en este programa de que si está en crisis el periodismo y los medios, yo podría decir francamente que no. Lo que está en crisis es un modelo que respondió a la obediencia a un sistema que ya no existe. Claro. Y eso se ha documentado no de hoy. Por ejemplo, la gente podría ir a las bibliotecas a buscar el libro de Rafael Rodríguez Castañeda, Prensa Vendida. Sí, buenísimo, un clásico. Es un libro que se escribió en los años 80, si no más o menos. recuerdo, pero que sigue siendo vigente Sí, hoy. totalmente. Hoy. Esa lógica no cambió en 40 años, en 30 años. Sí, igual de historias de familia, ¿no? Por ejemplo, de Julio Scherer, ¿no? Así es. Es una lógica que se repitió durante décadas en el medio mexicano. Y entonces, hoy que ya no, ese modelo desapareció, pues ese grupo de periodistas está en colapso. Pero hay otro grupo, cada vez más robusto y cada vez más poderoso, que está buscando alternativas para comunicar y que está obteniendo respuesta de la gente. Y ese es el grupo de periodistas que creo que está marcando la diferencia en estos momentos. Y que son periodistas mucho más jóvenes. Mucho más jóvenes, pero sobre todo mucho más conscientes de que el periodista ya no puede estar ajeno a la sociedad, de que no puedes darle la espalda a la sociedad, porque si le das la espalda, no hay nadie del otro lado. Claro. Tenemos solamente algunos segundos, pero sí me gustaría que me contestaras una última pregunta. Mucho se ha dicho que no hay libertad de expresión ahora, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo creo que es totalmente falso. ¿Hay más libertad de expresión que antes?
hay libertad de expresión para quien la quiera ejercer con responsabilidad y con ética. Ese es el binomio, responsabilidad y ética. Si no hay responsabilidad y ética, no hay ninguna libertad, por muy libre que pueda uno decir. Bueno, y una más, hay que me perdone nuestro productor, Fernando, también muy chiquita la respuesta. ¿Y qué papel deben tener los medios públicos? Me refiero al IMER, Canal 11, Radio Educación, TV UNAM. Actualizarse y modernizarse y entender que, creo que lo están haciendo, que el ser medio público no significa ser medio oficial. Sí, no, bueno, aquí ha sido una muestra de que no ha existido el oficialismo. Eso es fundamental, porque creo que ahí es donde se están abriendo los mejores espacios de libertad y que también se pueden abrir los mejores espacios de creatividad y de actualización del periodismo. Muy bien, Luis Guillermo, pues ya se nos terminó el tiempo, pero quiero cerrar con un tuit tuyo, que también, ahora sí que me encantó, que dice lo siguiente, a ver, aquí lo tengo. Ética para periodistas. El periodismo no es espectáculo, es compromiso social que exige conducta, ética y rigor. El periodismo no es circo, es desafío profesional ajeno a magos, payasos o cómicos. Hacer periodismo no es divertir, entretener es observar, interpretar y ser útil. Bueno, pues con esto nos quedamos. Es un libro que estoy preparando que seguramente saldrá a mediados de año. Perfecto, pues ojalá tengamos aquí la oportunidad de presentarlo. Ojalá. Muchas gracias, Luis Guillermo Muchas Hernández, gracias. por estar aquí en Media 20.1 y muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.